Y ahora, pues bueno, vamos a continuar con este programa dedicado a las mascotas poco convencionales, mascotas exóticas. Y está con nosotros Karen Cervantes, quien es propietaria de distintas serpientes. Así es, bienvenida Karen. Gracias, muchas gracias. Y bueno, vienes acompañada de dos de tus niñas que se llaman Ella es Dakota y ella es Balam. Dakota y Balam, por supuesto, aquí están en cámara. Y también nos acompaña el travieso de Slash, que está por ahí echándose un round porque él quiere estar en lo verde, ya lo vio, él quiere disfrutar también del jardín, por supuesto. Y nos acompaña Carlos González, quien es su propietario. Muchas gracias, sí, aquí estamos, está bastante inquieto desde hace rato, ya lo tratamos de calmar, pero ¿quiere es correr? muy curioso, ¿Quiere ser libre? correr. Exacto, exactamente. Oigan, ustedes nos van a platicar acerca de esta experiencia de tener animales poco convencionales. ¿Por qué tener un animal pues diferente, un perrito, un gatito, un pez, ¿no? Cuéntame, Karen. Bueno, o sea, creo que es como darle también la oportunidad de que estos animales también pueden ser una gran compañía y que, pues, sobre todo, acercarte a esa parte de abrirte más allá de un solo animal, un perro o un gato, ¿sabes? Entonces yo decidí, desde muy chiquita me han gustado, tengo animales de estos desde los 10 años, entonces pues ya me he hecho tener unas serpientes un poco más exóticas por lo mismo. ¿Desde hace cuánto comenzaste por el gusto por las serpientes o qué te dio el gusto por las serpientes? Porque además realmente no quiere decir que sea algo de género, pero a la mayoría de las mujeres pues no les agradan las serpientes, ¿no? Claro, pues realmente es un gusto, o sea, siempre me han gustado, me llamaron la atención, pero obviamente tienes que empezar con serpientes como un poco más para que puedas adaptarte y puedas manejarlo. Y pues ahora sí que aprendiendo, ¿no? Leyendo mucho sobre de ellas y su cuidado, pues es cuando te empiezas a acercar a un animal así. Exacto, y además algo que me gustaría resaltar en este punto con Karen es, vean el tamaño de las serpientes. ¿Cuánto medirá? ¿Unos 50 centímetros, por ejemplo? No, ella mide 1,10, 1,10 m okay. y es una serpiente juvenil. Ok, ¿y Dakota? Dakota es un neonato, ella va aproximadamente como 80 centímetros y pues es a un bebé. Un bebé que va a crecer, que van a crecer ¿cuánto? Bueno, Dakota aproximadamente, ellas son hembras, entonces las hembras siempre por lo regular crecen más que un macho, entonces Dakota más o menos va a crecer como 2 metros y ella, Balam, más o menos 2,70. 2 metros y 2,70. Vean ahorita el tamaño de casita, de terrario, de encierro donde tienen a Dakota, para que en verdad pensemos que no son animales que podemos adquirir por impulso, ¿no? Porque nos gustó el color, la vimos en la tienda de mascotas y decidimos llevarla a casa. Sí, no, y tienen que tener muchísima responsabilidad, sobre todo leer mucho sobre de ellos, si es que les gustan, y tener, obviamente si vas a tener un animal de estos, es hacer lo posible para que ellos estén bien y que se sientan cómodos. Ok. Carlos, cuéntanos por favor tú, ¿cómo decidiste tener este varano? Que además hace rato veíamos uno, pero todavía lo más grande, creo que es otra especie, platícanos. Ok, este varano es un varano de agua, es un varano salvator, se le conoce más. Es un varano ya nacido en cautiverio, es de los pocos criaderos que están en Estados Unidos. Tú déjalo que sea libre, no te preocupes, Okay. Si quiere ir para atrás, déjalo. Es de los varanos nacidos en cautiverio, tiene muy buen carácter, sin embargo es muy curioso, es muy inquieto, todo el tiempo quiere estar rascando, todo el tiempo quiere estar buscando. Y empezamos hace aproximadamente 10 años, yo siempre tengo animales, sin embargo cuando retomé esto, cuando ya me sentí con la edad, con la capacidad de tener, porque son animales de difícil mantenimiento. Empecé a adquirir, yo exactamente, creo, ¿no? Y manejo, sí, no, de hecho, una mordida, pues se corre mucho riesgo, los araños, los colazos. Sin embargo, me enamoraron, simplemente me enamoraron. Tengo aproximadamente 27 varanos. 27. Entonces, es bastante satisfactorio. Ya logramos por primera vez en México reproducirlos. Ajá. Ya se habían hecho intentos de reproducción. Sin embargo, ya nosotros logramos este año tener ya 2 puestas que se dieron. En la primera fueron 7 y la segunda son hijos de él. Bueno, él es el papá, tuvo 11 crías que acaban de salir hace
10 días más o menos. Y vemos que justamente es bastante fuerte, ¿no? No sé si lograron notar eso, o sea, incluso el tipo de correa con lo que lo trae Carlos realmente requiere un manejo especial, o sea, realmente una correa normal si sale corriendo y se va. No sé, ¿quieres? De hecho ya se soltó, pues dejémoslo ahorita tantito. No te preocupes, Carlos, ¿Sí? ahorita sí, no te preocupes, ahorita que explore un poquito el pasto, está aquí muy seguro, y que conozca el lugar aquí en Ciudad de Animales. Oye, Carlos, ¿y qué dicen tus papás o qué dijeron tus papás cuando dijeron, pues no es como tener 25 pececitos, ¿no? O sea, 25 Pues ya estaban granos. acostumbrados toda la vida, me han gustado, toda la vida han sabido que lo que más me gusta son los animales. Entonces, pues yo digo, de momento ahorita yo no vivo con mis papás, ya es una qué ventaja. bueno, esa es una ventaja. Sí. Porque los aromas, la tierra que cuando uno los limpia, todo el desastre que queda, la alimentación, bueno, pues tampoco es tener un perrito y servirle en un platito. Exacto. Y listo, pero... Exacto. ¿Qué les dirías a las personas que, quisieran tener un animal? Los dos, ¿qué les dirían a las personas? Pues yo que sí se informen antes, o sea que es una responsabilidad, que necesitan mucho tiempo y que necesitan mucho cuidado. Si los van a tener, que tengan con todo lo necesario para que ellos estén saludables y que estén cómodos. Perfecto. ¿Y tú, Carlos, qué les dirías a las personas? Pues son animales que hay que tener mucha responsabilidad, hay que tener la edad adecuada, el espacio adecuado, pues así los ingresos monetarios adecuados para tener este tipo de animales. Son muy inquietos, son muy delicados, son desastrosos, creo que ya sí, lo vieron, ya está recorriendo el set por todos lados. Sin embargo, son animales que no son para principiantes. Yo la verdad, si alguien se anima a tenerlos, que lea muchísimo, que investigue y que obviamente pues hay muchos factores que uno debe de tener en cuenta, de tener la facilidad de tener un veterinario a la mano, un veterinario que cubra cualquier emergencia posible. Entonces, y pues siempre alertas, nunca confiarse en los accidentes con este tipo de animales, por más que los tengamos de años, hay que tener muchísimo cuidado con ellos, porque no dejan de ser animales salvajes y no deja uno de correr riesgo. Sin embargo, pues bueno, hay que cuidarlos como un miembro más de la familia. Claro. ¿No? Sí, Eso claro. es muy importante. Muchísimas gracias, en verdad, Karen, Carlos, Slash, que anda viendo con ojitos de amor al camarógrafo, y por supuesto a Dakota Y a Balam. y a Balam. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y pues en verdad, amigos, aquí están sus testimonios. Sí, se pueden tener como animal de compañía, pero hay que informarnos sobre todos los cuidados antes. Insisto, este es un ejemplo excelente. Ya vieron hace rato el tamaño de las serpientes que tuvimos en bloques anteriores y vean esta tan pequeñita y lo que va a crecer. Entonces que sea una decisión en familia y bien pensada y por supuesto bien informada. Ahora también vamos con esta parte. Recuerden que aquí en Ciudad de Animales damos seguimiento a las denuncias que nos hacen, ya sea por algún tipo de maltrato, de tráfico de animales o también de animales que se han extraviados, perros, gatos. Envíenos si tienen alguna denuncia o si quieren que les ayudemos a difundir algún perrito, algún gato que se extravió, también aquí lo haremos con mucho gusto en esta sección de denuncia animal. Escríbanos al WhatsApp que está apareciendo en pantalla. Vamos a una pausa y seguimos con más aquí en Ciudad de Animales. Gracias, chicos. Gracias. Gracias.